los lleva aparte. Ese aparte se sabe que es Gad y Gideón. Entonces, ese aparte no es que los llevó aparte para que estuvieran con la gente. Esa palabra es negativa, los llevó para regañarlos. Esa misma palabra es la que aparece cuando Pedro lo lleva aparte al Señor y le dice que Jesús está hablando de que se van a quedar los apóstoles, que él tiene que ser despreciado, ultrajado y que tiene que morir. Pedro se lo lleva aparte, Gad. No, Señor, no te puede pasar eso. Sí, es una palabra de regaño. Y como Pedro lo regaña, ¿qué es lo que le respondió Jesús? Apártate de Satanás. ¿Por qué? Porque no piensas como Dios, sino como. Y entonces, aquí en este mismo versículo, vuelve a aparecer esa partecita. Entonces les dice: vengan también ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Subrayen lo que viene ahora. Pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para. A nosotros nos parece bonito, y cuando sale este versículo en el Evangelio, la gente, el Padre que dice: mira, hay que ser como los apóstoles que se esforzaban tanto por servir que ni siquiera les quedaba tiempo para comer, y tenemos que a veces dejar de comer para ayudar. Mentira, mentira. Jesús aquí está enojado, los manda a enseñar, y los discípulos que habrán enseñado para que alboroten a la gente que no les quede tiempo ni para comer. Entonces, Señor, mira lo que hemos hecho. Mira lo que hemos hecho. Y la gente comienza a ir de allá para acá sin tiempo ni para comer. Y entonces Jesús los lleva aparte para regañarlos. No, yo los mando a predicar, que era lo que tenían que predicar. Que Dios nos ama. Eso era sencillo. Se da por acá ya la gente y después van en la barca ellos llegaron ya bien esperándolos, y Jesús les dice lo que les decía en el Evangelio de ayer: denles ustedes de comer. Ellos le dicen: vamos nosotros a comprar 200 denarios. ¿Alguien recuerda cuánto equivalían los 200 denarios? Les voy a hacer otra vez el cálculo, porque es que les va a preguntar, y una persona que haya venido a escucharlas tiene que saber responder eso, ¿sí? Entonces, un denario era igual a lo que una persona puede ganar en un día. ¿Cuánto puede ganar una persona trabajando en un día? Pónganlo en el sueldo de un jornalero. Entonces, dice que con un denario a la familia le alcanzaba para comer un día y un poquito más del día siguiente. ¿Sí? Entonces, era igual a $20. Le puede poner algo más, eso solamente para entendernos, para hacer un promedio. Porque ustedes saben que dependiendo del trabajo, una persona puede ganar más, puede ganar menos. Si $1 igual a 20 denarios, 200 denarios igual a ¿cuántos denarios? 4,000. ¿Cuántos panes se compran con $4,000? No es un número. ¿Cuánto cuesta cada pan? 10 centavos. Con $4,000, ¿cuántos panes se compran? 40,000 panes. Y los discípulos dicen: ni siquiera 200 denarios bastarían, o sea que ni siquiera $4,000. ¿Cuánta gente no habrá habido? Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Recuerden que los números no son precisos. El Evangelio de ayer de Lucas decía varones, hoy dice diferente. Pues los que comieron los panes fueron unos 5,000 hombres. O sea, parecía que eran 5 multitudes inmensas, porque el número 1000 significa muchísimos. Y 5,000 personas, 5,000. Yo les explicaba ayer que 5,000 también es un múltiplo de 50. ¿Qué quiere decir el 50? Presencia del Espíritu Santo. Entonces,
Imagínense la cantidad de gente y los discípulos habían alegrezado a toda la gente. ¿Qué enseñarían? ¿Quién sabe? ¿Por qué sabemos que Jesús estaba enojado? Tiene que subrayar el siguiente versículo. Inmediatamente, vean qué palabra tienen las Biblias. Inmediatamente obligó. Capítulo 6, versículo 45. ¿Qué palabrita tienen en sus Biblias? A que en la mía tengo obligó, y las que ustedes que tienen. Obligó. No, Señor, espera que hablemos con la gente. No, se me suben a la barca. Obligar, ¿qué significa? Si una persona entra por aquí y digo, no, se me salió. Eso es, la está obligando, es una orden. Y Jesús dice, entonces alguien dice, no, y vendrá el Padre la obligó a salir. Tuvo que haber una orden fija. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hasta Betsaida. Yo ayer les di el significado de la palabra Betsaida, ¿alguien lo recuerda? Bet, casa. Saida, peces. Hay otra ciudad que me viene a la memoria ahora. Betel. ¿Qué querrá decir Betel? Bet, casa. Bet, pan. Betel significa casa del pan. Betsaida, casa de los peces. Entonces, inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y ir por delante hacia Betsaida mientras él despedía a la gente. ¿Quién quería despedir a la gente? ¿Jesús quería que los discípulos hablaran con la gente? No, por nada del mundo. Y de esto entendemos que los discípulos no estaban haciendo lo que Jesús les dijo. Y por eso, cuando escuchen que no tenían tiempo ni para comer, Jesús querrá que no tengamos tiempo ni para comer. No, y cuando alguien dice, ¿qué se dijo? Primero voy a desayunar, ¿cierto? Entonces, Jesús lo que hace es tan importante que hasta la cena nos la deja alrededor, o lo más importante, nos lo deja alrededor de la comida. ¿Por qué? Porque si no se debiera así, la gente dice, pero mire, si los discípulos no tenían tiempo para comer y la misa es un banquete, yo tampoco no tengo tiempo porque estoy haciendo esto y haciendo lo otro. La lógica puede ser esa. Entonces, para la misa, que es un banquete, lo mismo que para la comida, que es importante, Jesús, ¿qué es lo que quiere? Tiempo. El que no tiene tiempo ni para comer, quiere decir que todavía no ha entendido lo que Jesús quiere, lo que Jesús manda. ¿Qué versículos habían subrayado de aquí? El 45, ¿cierto? Y también les había dicho que señalara que nos llevó aparte donde estaba esta otra palabra. Aquí Jesús camina sobre las aguas, eso ya lo habíamos visto. Habíamos visto algunas de las tradiciones de los fariseos. Ya habíamos visto también la curación de la hija de la Sirofenicia. ¿Alguien que nos quiera recordar cómo fue la curación de la mujer Sirofenicia? ¿Quién se lo recuerda y quiere compartirlo? ¿Por qué yo les pregunto? Porque verán, el mejor modo de aprender, ¿cuál es? El mejor modo de aprender es enseñando. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero enseñar algo, tengo que buscar esquematizar de mi mente, porque yo puedo saber, y si yo no sé transmitirlo, ustedes van a ver que hay sacerdotes que saben mucho, muchísimo. Vaya a transmitir y verá cómo duermen a toda la gente en la misa. Y entonces la gente se da cuenta y dice, pero es que no, como que la vuelta así, y se fatiga y puede entrar a alguien, pero si no es didáctico, la gente se nos aburre. Y entonces vamos a hacerlo mucho, pero a mí sí me gusta enseñarlo. ¿Para qué? Porque eso hace que yo aprenda. ¿Quién es el primero que aprende cuando yo enseño? Yo cuando veo un niño
filosofía, el primero que aprendo soy yo. Entonces, yo les digo, miren, de lo que enseño, busque a alguien como volver a explicarlo a otra persona. En el momento que usted lo explica, ahí se ve, va conectando, va amarrando ya todo. Porque si no se va quedando ahí adentro, pasa, y qué bonito y vuelve un olvido. Es por eso importante que sí lo compartan con alguien y tengan la Biblia siempre a mano. Mire, esto aprendí ayer. Sí. Porque para eso que se necesita intención. Miren que ni siquiera uno como sacerdote a veces busca enseñar lo que está bien, lo dice en la misa. Pero allí que hacer explicar algo, pero aquí que lo estamos haciendo como un bordado, intentando que todo vaya cuadrando. Alguien decía, es que así no nos han explicado el Evangelio y ahora va tomando forma todo lo que ya teníamos sueltico, ¿cierto? Lo que ya teníamos sueltico se va uniendo. Poseído en griego se escribe daimonizomai. Daimonizomai significa que poseído, no significa endemoniado, significa poseído. Yo les decía, si una persona anda triste, ¿qué día? Está poseída. Si una persona anda alegre, ¿qué día? Está poseída. Pero esta palabra, daimonizomai, tiene algo parecido ahí, daimonia. Daimonia en griego es un demonio. Eudaimonia significa también, eudaimonia es felicidad. Miren, con dos letras cambia completamente el significado. Entonces, la hija estaba poseída, sí, pero estaba poseída por la mamá. No quiere decir que la mamá haya estado poseída o endemoniada, ni tampoco que la hija haya estado endemoniada, sino que la hija estaba poseída ¿por quién? Por la mamá. Y aquí habla de los hijos que tienen que aprender también a tomar su camino, que la mamá ya no le correspondía la vida de la hija, a ella le correspondían las migajas del amor de la hija. Vamos al versículo 11 del capítulo 8. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Termina Jesús de hacer la multiplicación de los panes y salen los fariseos a discutir con él. A esto, ¿qué quiere decir fariseo? ¿Qué quiere decir fariseo? Ustedes siempre han escuchado que los fariseos, y entonces nosotros tenemos que ir amarrando ahora. ¿Qué quiere decir fariseo? Fariseo, anótenlo que yo voy a preguntar. Fariseo quiere decir separado. Separado. ¿Quién es el fariseo? El que se separaba de las demás personas para vivir en solito su santidad. Entonces, yo me tengo que separar de usted, porque son pecadores. Entonces, como ustedes son pecadores, ni les doy la mano, ni los saludo, y no me interesan para nada. ¿Sí? Es por eso que cuando así una persona esté muriendo, no la pudieran ayudar. Peor con las prostitutas y los pecadores. Si se quería vivir en santidad, había que separarse. Eso era. ¿Jesús se separó de las personas? No, sabemos que no. Y les dará durísimo a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos se separaban. Hágate cuenta que como que los fariseos se iban hacia arriba, de arriba el Señor bajaba. Y en este cruce no se encuentran, porque los fariseos buscaban ir de Dios. ¿Dios qué hizo? Dios vino. Y entonces se encontraron con Jesús, no se pudieron encontrar. Tanto así que fariseos es cuando un religioso quiere insultar a otro, que lo ve ahí hecho el Santo Roque, le dice que es un fariseo. O sea, busca encontrarse con Dios, y ya sabemos todo lo que Jesús les dijo a los fariseos. Entonces se llaman separados. ¿Por qué? Porque ellos ¿qué hacen? Separarse de los que somos pecadores. Y Jesús, ¿qué nos dice a nosotros? Vayan en misión, vayan, júntense con la gente. ¿Sí? Y ya vemos aquí, ¿en qué capítulo estaba donde Jesús estaba comiendo con los publicanos?
y le dice, ¿por qué tus discípulos, por qué come con los publicanos y pecadores? ¿En qué capítulo estaba? En el 2, exactamente. ¿Qué respuesta de allí hay Jesús? No ha venido por los enfermos los que necesitan del médico, ¿sí? De los maestros de la ley, los escribas, los saduceos, ellos eran otros, ¿sí? ¿En qué capítulo aparecía un saduceo? Acuérdense que la gente decía, él enseña no como los escribas o los saduceos. Capítulo 1, cuando recién estaba enseñando, se apareció ahí un hombre poseído por el espíritu inmundo. ¿Sí? Entonces, nosotros creo que también me va a tocar enfatizar en estos grupos, ¿sí? Fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley, doctores de la ley. Había escribas de los fariseos y había escribas de los saduceos. Entonces, los fariseos, ellos eran los que siempre estaban cumpliendo con la ley, ellos eran las fariseos no eran una secta, fariseos eran las personas religiosas. Sabemos, si yo les preguntara, ¿saben aquí en San Vicente de Paúl, saben cuáles son las personas religiosas? Todos lo saben, saben quiénes son los que andan en el templo, rezando, ¿cierto? Identificados están. La diferencia es que en el tiempo de Jesús, los fariseos andaban hasta con un vestido. Andaban con vestidos y metidos siempre en el templo, y por eso con ellos era tan duro, porque Jesús busca exigirles. Se pusieron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Esta parte subrayada, con el fin de ponerle, ese es el versículo 11. Para ponerle en apuros, dice, no. Aquí Marcos vuelve a colocar a los fariseos en la misma condición del que pone prueba. ¿Quién es el que pone a prueba? El demonio busca que Jesús caiga. ¿Sí? Entonces, los demonios aquí, ¿quiénes son? No es el demonio aquel espíritu infernal, sino es las personas, las mismas personas, las que quieren ponerlo a prueba o en apuros, como dicen nuestras traducciones. Queremos un signo. Dice, ¿por qué esta generación pide un signo? Yo les aseguro, no se dará a esta generación ningún signo. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue con ellos a la orilla. ¿A qué orilla? A la orilla opuesta. Jesús es todo lo contrario de los fariseos. Ellos no pueden estar de la misma orilla. Los fariseos son esas personas muy religiosas que, es que la religión dice, yo una muchacha con mi infante y están rezando y nadie se ha molestado, pero los otros ya están todo el mundo, ¿sí? Exacto. En Quito, en una Semana Santa, se acercó alguien a saludarme y yo le dije, ¿quiere ser de narrador para el domingo de Ramos? Saben que el narrador es el que más habla. Me dijo, bueno, al terminar la misa, el otro padre me dice, esa persona a la que tú pusiste de narradora era una mujer colombiana que tenía mi estatura, dice, se acercó a decirme que si quería hacer una lectura. Y yo dije que no, porque no estaba vestida. Y era tuya y tú la pones de narradora. Dice, ¿cómo es eso? O sea, y cambio. Ya había escuchado que había hecho algunas lecturas, pero una bella mujer. Y la puse, pero no falta la persona. ¿Sabes hacer lecturas? Esos son, ¿cómo se llamarían esos? Fariseos. Y no falta la persona, es que las escrituras, es que se dio piso, sí, me está quedando. No, Jesús busca no hacer eso, y entonces se va a la orilla opuesta.
a la orilla opuesta de lo que dicen los fariseos. Jesús se va a la orilla opuesta, al otro lado completamente opuesto. Entonces, este pasaje de aquí, ¿qué nos tiene que enseñar? Que Jesús está a la orilla opuesta de los más religiosos, porque a veces, ¿qué hace la religión? Mata. ¿Por qué? Porque la religión pretende tener a Dios. La religión impone reglas. Jesús no. Jesús no impone reglas. Él no colocó prescripciones. Y es más, vino a decir todo esto, tantas cosas de las que ustedes enseñan no son necesarias. Había un fariseo, dice en el Evangelio de Lucas, que ya saldrá ese Evangelio dentro de poco. Había un fariseo de nombre Lucas, que invitó a Jesús a comer a su casa, y llegó una mujer y se puso a arrodillar a besar los pies a Jesús, y ellos comienzan a pensar: si este fuera un verdadero profeta, sabría que esa mujer es una mujer de la vida alegre. Y entonces eran las personas que pensaban, o sea, desde ya estaban juzgando siempre por la lectura, porque cómo se va a dejar tocar, que no se puede dejar ni tocar, cómo se le ocurre si fuera un profeta. En el Evangelio de Lucas, ¿qué es lo que dice aquí? Piden un signo, pero no tendrán más signo que el de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. No tendrán un signo más grande que el de la reina de Saba. Y vino a ver a Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Esos detalles a Marcos no le interesan. Entonces él dice simplemente que esta generación tiene un signo, que en el Evangelio de Lucas dice generación malvada. Aquí no está tampoco, Marcos no le interesa eso. Simplemente sí hace énfasis que les piden un signo, y Jesús no les dijo. Yo les preguntaba, si viene un evangélico a querer discutir la Biblia con ustedes, ¿de qué se debería hacer? Les decía yo hace unas semanas. ¿Qué se debería hacer? Yo aconsejo ni siquiera escucharles hacer lo mismo que hizo Jesús, ni siquiera, porque con una persona que ya tiene tomado una decisión, una posición, es en vano con el discutir. Pero si alguien le pide, explíquenme esto sí, porque la persona se abre, ahí sí, si no, lo otro es simplemente tiempo perdido. Vuelve a aparecer Herodes. Versículo 37. Se habían olvidado de tomar panes, y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta referencia: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes, dándose cuenta, les dicen: ¿por qué están hablando de que no tienen panes? Aún no comprenden ni entienden. Es que tienen la mente tan enojada, que ya lo hemos visto, recuerdan. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿No se acuerdan de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogieron? 12. Y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas escuelas llenas de trozos recogieron? Le dicen 7. Y continúa, y todavía no entienden. ¿Sí? Ellos estaban preocupados de no tener pan. ¿Cuál es el pan del que Jesús, al que Jesús se refiere? Al pan de vida, al pan, al compartir. Ellos están pensando todavía en el pan material. Este episodio, ¿alguien lo recuerda? Yo les he explicado el del 8. Llegaron a Betsaida, le presentaron un ciego y le suplicaban que lo toque, tomando al ciego en manos los ojos, e impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo hombres, pero los veo como árboles que andan. Después volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres al pueblo. ¿Alguien recuerda por qué miraba como árboles que caminaban? Yo les decía que no era que veía un oso, el estudioso, el que leía dice: no, veía también a las personas, que los veía solamente como a las personas encargadas de producir frutos, personas sin raíces, personas sin vida. Un árbol no puede caminar, un árbol no puede moverse. Un árbol, para ver que tenga vida, tiene que estar enraizado. Si es un árbol que camina, es un árbol simplemente seco. Entonces esta persona no es que quedó con una mala curación, sino que quedó
con la vista más potente que todos, quedó viendo absolutamente todo. Y los que tienen que volverle a imponer las manos. Y entonces yo les decía, es como cuando una persona me mira de pronto mucho a Jesús y dice, ay, santo Dios, esta sociedad. Y entonces no, date una calmada. ¿Por qué? Porque hay esperanza. No mires solamente a todos como malo, no mires lo malo que está la sociedad, mira la esperanza que hay. Aprende a mirar a los demás como personas. Como personas, no los mires en lo que los puedes disfrutar. ¿Sí? ¿Qué era lo que había aquí? ¿Qué dice primera profesión de Pedro? Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esa pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él, que a nadie hablara acerca de él. Lo mismo en Mateo, por allá nos dice que Jeremías o uno de los profetas o Juan el Bautista, y entonces Mateo dice: Señor, tú eres el Mesías, el Cristo que ha de venir al mundo. Y le responde: dichoso eres tú, Pedro, porque eso no te va a revelar ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu de Dios. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra formaré mi iglesia. Aquí, ¿qué está diciendo Marcos? Cortadito, sintético. Hasta aquí termina la primera parte del Evangelio. El Evangelio de Marcos se divide en dos partes, una división así rápida. La primera división es de dos partes. Y la primera parte llega hasta la profesión de fe de Pedro, que se encuentra entre los versículos 27 al 30. ¿Sí? 27 al 30. Con esto terminamos. Yo les había dicho que Jesús, ¿cuántos anuncios de pasión hace? 3. Que bueno, yo también les había dicho que es como la hora, y que 8:30, 9:30 y 10:30. Entonces, vamos a verlos estos así. Los anuncios de la pasión. En el capítulo 8:30 está el primer anuncio de pasión. En el 9:30, el segundo. Y en el 10:30, el tercero. Esto así que lo vayamos reposando. Con esto así lo vemos entonces la semana próxima.